tarde muy interesante, porque vamos a tener a un doctor, el doctor Biosca, especializado en deporte, con muchísimos años de experiencia. Hola Gigi. Y la verdad que estoy bastante emocionado porque va a ser un live bastante interesante. El sistema con el que trabajamos todas las veces que hacemos Zoom, pues en este live, perdona, es sencillo. Es decir, vamos a primero a hablar con el doctor Biosca, vamos a hacer una pequeña presentación, ya tenemos unas preguntas más o menos estipuladas entre el doctor y yo, y después dejaremos los últimos 30 minutos para que podáis hacer cualquier pregunta, ¿vale? Y en esos 30 minutos pues el doctor Biosca va a contestar a esas preguntas que se puedan, ¿vale? Os agradezco mucho vuestra presencia, sé que es un miércoles de calor, aquí ya está el doctor, vamos a... y dando que entre. ¿Qué tal, Jesús Biosca? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ignacio? Muy bien, te agradezco ante todo tu tiempo, que sé que tu tiempo es oro. Gracias. Y te agradezco muchísimo el que puedas compartir con nosotros pues esta información que me parece muy interesante, ¿no? Antes que nada, voy a presentar a este pedazo de doctor, que aunque tenemos una amistad de hace muchos años, pero quiero que la gente conozca un poco tu trayectoria, ¿no? Para que sepan un poco con quién está hablando y quién está exponiendo pues estos puntos, ¿no? Podemos decir que Jesús Biosca pues ha sido doctor médico especialista en el Fútbol Club Sevilla, gran equipo de fútbol. Trabajo también en diferentes sitios como Mutuas, ha trabajado en la Federación Andaluza de Fútbol, ha trabajado en el circuito de Jerez, siempre llevando el tema de eventos y urgencias, es decir, que tiene una gran trayectoria a nivel deportivo y a nivel médico, ¿no? Sin más, agradecerte que estés aquí con nosotros y damos un poco paso a que si quieres hacer un pequeño introducción de ti, que es importante, ¿no? Porque también hay que tener en cuenta que en este caso el doctor Biosca tiene una página web que se llama elmedicodeportivo.es, por si queréis poneros después en contacto con él, por si queréis hacer una consulta directamente a él o queréis hablar directamente con él, que aquí realmente el tema de tener este live es resolver dudas y exponer ciertas cosas que se tienen que hacer pues, para mejorar la situación en la artritis concretamente, que es lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Así que no sé si quieres decir algo, Jesús, pues todo. Bueno, la página web está todavía en construcción, pero sí me pueden escribir si quieren al correo electrónico, que es jesus.biosca@elmedicodeportivo.es, y a través de la página. Y Perfecto. a ver, si quieres hablamos un poquito, Vale, bueno, ya nosotros habíamos gestionado más o menos unas preguntas que son principales para que la gente un poco sepa un poco el tema este de la actividad física, lo importantísimo que es para cualquier enfermedad reumatológica, ¿no? Y podríamos empezar, pues, con la gran principal, ¿no? ¿Ayuda a hacer ejercicio moderado a los pacientes con artritis? el ejercicio físico o la actividad física, habría que diferenciar, ¿no?, entre actividad física, primero, actividad física, ejercicio físico y deporte. Una cosa es la actividad física, que sería cualquier movimiento que realizamos que gasta energía, que no sería fuera del reposo, que pasar, hacer la compra, subir escaleras. Otra cosa sería el ejercicio físico, que es un ejercicio estructurado y planificado, con una calidad para mantener tu física, ya sea la fuerza, ya sea la flexibilidad. Y otra cosa es el deporte, que sería ya el ejercicio, pero con unas normas y unas reglas. La actividad, el ejercicio físico propiamente dicho, solamente es saludable y bien realizada, que lo importante es individualizar el ejercicio. No todo el mundo puede hacer el mismo ejercicio. Lo que es indudable es que el ejercicio físico proporciona mejoras habrá que definir y habrá que hacer una evaluación previa para ver qué tipo de se puede hacer, pero sin duda la Asociación Americana de
de medicina del deporte, la EULAR, que es la European League contra el reumatismo, también han establecido promover, incluso dar y educar a los pacientes que hagan ejercicio en la artritis reumatoide, porque es antiinflamatorio, tiene efectos. Un segundo, Biosca, un segundo. Aitana, ¿tú escuchas bien a Biosca? Se te corta un poco el audio. ¿Tú tienes cascos o te puedes acercar más al micro? ¿Ahora me escuchas mejor? Sí, ahora sí. Es que como hay como entrecortes, entonces no llega la información a la gente, que es muy interesante, vaya. Pues, ¿ahora me escuchas mejor? Sí. ¿Sí? Pues nada, eso que te decía, que el ejercicio físico está demostrado de una manera controlada. Evidentemente no podemos hacer un ejercicio, una maratón. Si nunca he hecho ejercicio no voy a hacer una maratón. Todo el ejercicio tiene que ser progresivo y gradual. Eso es lo más importante, ¿vale? Empezar poco a poco y que cada paciente vaya conociéndose. Es muy importante también que hay que empoderar al paciente para que el paciente tome las riendas de su propia vida, ¿no? Y el ejercicio físico debe ser, yo siempre les digo a los pacientes, es como lavarte los dientes. Te puede gustar o no, pero hay que hacerlo. Es fundamental. Se ha demostrado que ya no solamente el ejercicio físico es preventivo para muchas enfermedades, sino ya se han establecido hasta 27 patologías que se utilizan como tratamiento. Entre ellas es reumatoide. Porque como decía antes, que no sé si se ha escuchado bien, tiene efecto anestésico. Cuando hacemos movimiento, pues liberamos endorfinas. También se liberan sustancias antiinflamatorias, ¿vale? Mejora la función cardiovascular, que es muy importante de pacientes con artritis reumatoide, porque hay un riesgo añadido por la enfermedad. Entonces, el ejercicio físico reduce también el riesgo, mejora la masa ósea y la densidad ósea, nos proporciona bienestar psicológico. El empezar a hacer cosas y nunca hacer ejercicio. Hay pacientes, casi el 27% de los pacientes que empiezan a hacer ejercicio nunca y empiezan una vez. Disculpa, Biosca, se corta todo el tiempo, tío. ¿Sí? Voy a probar. Mejor. Qué raro, ¿eh? El otro día no se cortaba. No, pero puede ser la cobertura, Biosca. ¿Sí? ¿Ahora me escuchas? Ahora se escucha bien. ¿Sí? Sí, ahora se escucha perfecto. Ah, pues mira, pues estupendo. Pues, genial. ¿Por dónde íbamos? A eso. Que mejora la función cardiovascular, también disminuye el peso corporal, ¿vale? Mejora el estado psicológico, que es muy importante. Cuando uno va a hacer ejercicio, yo recomiendo, evidentemente depende de la capacidad funcional de cada persona, hacer ejercicio en la naturaleza es muy saludable. Incluso ya, fíjate, los médicos escoceses ya recetan de manera oficial paseos por la naturaleza. Incluso prescriben hasta los minutos. Para la depresión dicen 90 minutos de paseo por la naturaleza al día y disminuye la depresión. Se utiliza como tratamiento incluso, porque es una cosa que nosotros hemos evolucionado en la naturaleza, hemos evolucionado con el movimiento. Entonces la pregunta es, yo creo que tenemos que llegar al momento en que se deje hacer esta pregunta de ¿es bueno el ejercicio para la artritis? No es que que sea bueno, es que el ejercicio forma parte de nuestra biología, de nuestro genoma. Nuestros genes han evolucionado con el movimiento. Antes había que moverse para comer, ahora ya no. O sea, ya vamos al supermercado y cogemos cualquier cantidad de comida y nos atiborramos, no tenemos que ir a por ella. Entonces eso nos ha generado una sociedad sedentaria, que es una gran pandemia. O sea, entonces de esto podemos hablar mucho. Pero en definitiva, el ejercicio bien controlado, bien indicado, que es en función de la capacidad de la persona, por supuesto va a ser beneficioso. Evidentemente, y bueno, si quieres seguir con más preguntas o algún... No, pero hacer mención a cosas que, por ejemplo, llevamos hablando tiempo atrás, es decir, el tema cardiovascular, el tema del estrés, el tema mental, ¿no? Es fundamental la actividad física. Muchas veces, y en mi situación, y te hablo de mi situación, yo al principio tenía un estrés brutal provocado por la enfermedad, ¿no? En la impotencia de no poder hacer algo, en la impotencia de no poder hacer nada, el simple hecho
de salir por la mañana, todas las mañanas a sacar el perro, a mí me ayudó una barbaridad, pero una barbaridad. O sea, te digo, es decir, que me estás de alguna manera, pues, dando fe de que realmente que la actividad física, aunque sea mínima, y pasear el perro por el campo, pues es buena, porque te libera ciertas hormonas que te hacen que descanses mejor, que estés menos estresado y que estés mucho mejor al fin de cuentas. Siguiendo el tema, ¿qué tipo? Bueno, en este caso evidentemente depende mucho de la movilidad que tenga la persona con artritis. Yo tengo artritis en las muñecas, pero hay gente que la tiene en el hombro, hay gente que la tiene en los tobillos, hay gente que tiene sobrepeso, que es lo que acabo de decir, que es la nueva pandemia a nivel mundial, y el sobrepeso también influye mucho, ¿no? Pero, ¿qué tipo de ejercicios crees tú más interesantes para personas que tienen artritis? Que ya sabes de por sí que tienen problemas articulares. En general, los ejercicios son similares al resto de la población. O sea, hay que trabajar básicamente 4 cualidades, ¿no? Que serían los estiramientos, ejercicios de fuerza muscular para fortalecer la musculatura, ejercicios aeróbicos, ¿vale? Ya otro cuarto que se puede incluir, que serían los ejercicios neuromotores, que son, como la misma palabra lo dice, neuromotores, que conectan el sistema nervioso con el músculo, con el sistema motor. Son ejercicios de agilidad, ejercicios de propiocepción, que se utilizan mucho en el deporte de élite para prevenir lesiones, porque hace que la reactividad ante una situación de inestabilidad, por ejemplo en el campo, o una persona que está con problemas articulares, si trabajamos este tipo de ejercicios también, pues conseguimos que haya que tenga más facilidad o más dificultad para caerse, ¿no? Que tenga más estabilidad, más seguridad. Entonces, ejercicio de estiramiento, ejercicio de fuerza, todo evidentemente de una manera controlada, ¿vale? Eso, lo ideal sería que un fisioterapeuta o un técnico en ejercicio físico acompañase a la persona, pues evidentemente en sus primeras fases, sesiones de incluso un control habitual para que hacer las cosas correctamente, y ya la persona vaya aprendiendo esos ejercicios para poder incorporarlos en su día a día, ¿vale? Y esto vaya integrando en su día a día los ejercicios. Por ejemplo, en periodos de cuando haya inflamaciones agudas, pues evidentemente esa articulación hace movimientos más suaves, más lentos, ¿vale? Y siempre de una manera, pero como decimos en el deporte de élite, cuando un futbolista, por ejemplo, se lesiona el tobillo, pero el resto del cuerpo le decimos, estás lesionado el tobillo, pero el resto de articulaciones tienes que mover. Y de hecho se recuperan antes. O sea, un deportista se recupera antes gracias al ejercicio y a la fisioterapia, porque el cuerpo está como más vivo, para que la gente lo entienda, y vamos a hablar con términos coloquiales. Todas las células están mucho más activas, hay mucho más vasos sanguíneos, se recoge la inflamación, es un líquido que se queda sobrenadante, ¿no? Cuando hay una reacción inflamatoria, que no hemos explicado, ¿no? A lo mejor deberíamos explicarlo también, se queda un tejido en el sistema linfático, y cuando contraemos el músculo, pues ese líquido se drena de nuevo. Entonces ayudamos a que las articulaciones se desinflamen también al hacer ejercicio controlado. También es cierto que antes decía, ¿no?, que salir a pasear está muy bien, y evidentemente en función de la capacidad de cada persona, pues aquí hablamos de ejercicio leve, moderado, pero sí es cierto que de cara a lo más efectivo que se ve de cara a nivel saludable son los ejercicios incluso de alta intensidad. Pero claro, eso hay que medirlo bien en cada persona. Y incluso hay una propuesta, un modelo del doctor Carlos Saavedra, con un fisiólogo del ejercicio, que habla de 1x2x3, que es hacer un ejercicio de 1 minuto con un peso. Imagínate, si vamos a hacer flexiones de antebrazo, ¿no?, por ejemplo, un bíceps, pues coges un peso que solamente puedas hacer repeticiones 1 minuto, ni más ni menos. Descansas 2 minutos y lo repites 3 veces esa serie. Y se va trabajando por grupos musculares, ¿vale? Y lo puedes hacer con 2 o 3 veces a la semana, tiene efectividad. Se ha visto que tiene una efectividad aceptable, y no sería necesario hacerlo 5 o 6 veces a la semana, y eso a veces no genera adherencia. Pero yo hago deporte todos los días, yo necesito hacer ejercicio todos los días, y creo que siempre es necesario, ¿no? Y ¿qué más preguntas tienen?
Pues lo que acabas de decir, ¿no? Hacer una mención sencilla. Es decir, yo al principio cuando hacía actividad física me costaba una barbaridad. Es más, yo llevo 3 años haciendo pilates para poder conseguir hacer ahora una actividad física más potente. Pero yo me he llevado preparándome 3 años. Es decir, yo en la articulación de las muñecas no tenía casi movilidad. Ajá. Y la movilidad que tenía era un dolor impresionante. Y ese dolor o ese miedo al dolor hace que muchas personas con la enfermedad que tenemos les dé miedo de andar. Es decir, yo por ejemplo durante un año entero estuve tomando corticoides. Los corticoides, el calcio se lo come como si te comieras un paquete de pipas, ¿vale? Entonces, aparte de masa muscular también perdí, porque estuve durante mucho tiempo sin tener ningún tipo de actividad. Tener menos masa muscular, tener menos calcio en los huesos, provoca roturas con más facilidad. La gente tiene miedo a caerse, la gente tiene miedo a moverse. Y ese miedo es lo que yo quiero que tú le hagas quitarse a esa gente, porque lo que tú acabas de decir, para mí el deporte es una droga. Yo todos los días tengo que hacer deporte, si no me falta algo. Yo si no hago actividad física a primera hora de la mañana, cuando tengo más rigidez en las articulaciones, el resto del día no va bien. Y eso es lo que yo quiero que vea la gente, es decir, que la actividad física es necesaria y funcional a tope, por decir lo que tú decías, ¿no? Antes teníamos que ir detrás de un ñu para cazarlo y comérnoslo, ahora ya no. Entonces, ese sedentarismo que tú comentabas es el gran problema, ¿no? Pero solamente era por puntualizarlo. ¿Cuándo realizar ejercicios? Biosca, ¿cuándo recomiendas tú mejor hacer los ejercicios? Eso depende también de la persona. Evidentemente, es una cosa obvia que no vamos a hacer ejercicio a horas de mucho calor, ¿no? Porque no es saludable para nadie, un golpe de calor. Entonces, lo ideal, también se dice que lo suyo es hacer ejercicio con la barriga un poco vacía, ¿no? A las 4 o 5 horas de haber comido. ¿Por qué? Porque también estamos en un modo que te voy a decir, tenemos dos modos. Modo ingesta, comemos, se libera insulina, ¿vale? Baja la dopamina. Y eso nos lleva a un estado más de reposo. Si esperamos unas 4 o 5 horas cuando ya va entrando hambre, estamos en modo exploración, podemos hablar, se libera dopamina, ¿vale? Entonces eso nos incita, nos va a dar más facilidad para movernos. Pero de todas formas el paciente, la persona tiene que explorarse. Yo, por ejemplo, trabajo por las mañanas, hago deporte pues a última hora de la tarde. Me he acostumbrado y por las mañanas casi que no puedo, pero hay gente que te levantas por la mañana. El paciente tiene que conocerse y ver a qué hora le sienta mejor, incluso si a lo mejor a la hora que tome la medicación y cuando menos dolor tenga, le va a ser más fácil hacer ejercicio a esa hora, ¿vale? Lo interesante es que cada persona se vaya conociendo, ¿vale? A ver a qué hora te sienta mejor, igual que qué tipo de hacer, qué ejercicio hacer. Muy importante hacer cosas que a uno le guste, ¿no? Que para generar adherencia, lo importante es moverse y ir ganando capacidad funcional, ir ganando mejora muscular, porque el tejido muscular es un tejido vital. O sea, el tejido muscular antes pensábamos que era un tejido de sostén, simplemente entre las articulaciones, ¿no? Los dedos, pues necesitamos los músculos para moverse, pero no solamente eso, el tejido muscular tiene funciones endocrinas muy importantes. Y cuando nosotros ejercitamos, cuando contraemos el músculo, se liberan sustancias antiinflamatorias muy potentes. O sea, ahora ya el ejercicio físico, antes se pensaba que era inflamatorio, ahora hemos visto que no, que tiene efectos antiinflamatorios y se utiliza para enfermedades inflamatorias. Entonces, fíjate que potente, aunque esto ya lo sabían los antiguos. O sea, Hipócrates ya lo decía, el deporte es conservador de la salud. Hacía una serie de descripciones y de frases que tiene que son totalmente lapidarias, y ahora estamos viendo con metodología molecular los efectos del ejercicio, pero esto es antiguo, esto no lo digo yo, ni es nuevo, esto lo sabemos hace muchísimo tiempo. Fíjate que ahora ya dicen que el ejercicio es la verdadera polipíldora, ¿sabes? Nosotros cuando hacemos ejercicio físico se liberan hay hasta 1000 cambios moleculares en el cuerpo que son beneficiosos para nosotros, ¿vale? Cuando tú das una pastilla para algo, estás dando una molécula que interacciona en diferentes sitios, pero con el ejercicio se liberan 1000 cambios moleculares. Imagínate los beneficios que tenemos, evidentemente siempre de una manera progresiva. O sea, si yo tengo una articulación muy inflamada, no me voy a poner a hacer un ejercicio intenso que me pueda dañar, ¿vale? Cuanto a andar, recomendaciones,
se recomiendan las cámaras de aire, zapatillas con cámara de aire, suelas blandas, o incluso en plantillas que protejan todas las dolorosas de apoyo. Siempre eso individualizando, ¿vale? En cada persona. ¿Y qué más? Que me he perdido. ¿Me has hecho antes? No, yo te guío, pero no te preocupes. Se deben hacer, porque esto es una pregunta que me han hecho un montón de gente, ¿vale? ¿Se deben hacer ejercicios cuando tenemos un brote? Lo has dicho anteriormente, es decir, evidentemente tenemos un brote en una muñeca, no vamos a coger 80 kilos con esa muñeca, pero si tenemos dos piernas que no tienen nada que ver con la muñeca y me puedo hacer un poquito de footing, si puedo, ¿no? Pero la pregunta es, ¿influye o se puede realizar ejercicios en momentos de brote y qué beneficios implican? Yo diría, vamos, las guías dicen que cuando hay un brote, o sea, el tema es parar lo mínimo posible, ¿vale? Evidentemente, y esa articulación, pues hay ejercicios que se pueden hacer como ejercicios isométricos, ¿vale? Hay tres tipos de contracción muscular, ¿vale? Está la contracción, y de hecho los músculos están hechos con unas fibrillas, ¿vale? Unas miofibrillas que se llaman. Imagínate que esta es la contracción isométrica, ¿vale? Ni se contrae, o sea, ni se elonga, ¿vale? O sea, ni se acorta ni se elonga. Una contracción isométrica sería una contracción en la que el músculo no se mueve, ¿vale? Por ejemplo, si yo tengo este dedo y presiono contra este otro, no hay un movimiento, pero los músculos se están fortaleciendo. Y entonces esa articulación se está fortaleciendo y le está dando más soporte. Incluso eso puede hacer que haya un mini drenaje, ¿no? También del líquido, y hace que la articulación, aunque está inflamada, tenga una mayor trofia, le llega mayor sustrato, ¿vale? Entonces hace que tenga mejor función y se recupere antes. Entonces hay que parar esas articulaciones que están inflamadas y que nos duelen. Evidentemente, buscar, por ejemplo, la acuaterapia es muy saludable, o sea, a lo mejor porque no tienes gravedad. Entonces movimientos dentro del agua, como no tienes gravedad, puedes movilizarlo. El mismo masaje del agua te va a ayudar a no tener tanto dolor y puedes hacer ejercicio, ¿vale? Y ahí movilizando. Y eso te va a ayudar y tiene el efecto terapéutico del movimiento. Evidentemente cada uno en su capacidad. Entonces no es que no se pueda. Evidentemente en una zona hiperinflamada no necesita que estemos ahí machacándola, evidentemente. Pero lo interesante es esperar a que se desinflame. Pero no, si puedes hacer ejercicio con otras articulaciones, se pueden hacer, ¿vale? Porque tenemos más de 200 articulaciones, y a lo mejor tenemos 4 articulaciones inflamadas, pues vamos a ingeniarnos la manera de mover el resto. Eso en el deporte es muy evidente. Si vas a una ciudad deportiva de un equipo de fútbol, los lesionados, de hecho, fíjate qué paradoja, los lesionados entrenan más que los que no están lesionados. Tienen sesiones de tarde, incluso los domingos, ¿sabes? Ya ves. No para. ¿Por qué? Porque tienen que recuperar. Evidentemente la articulación que está lesionada, pues vamos muy cautamente, vamos poco a poco, pero el resto, si yo tengo la rodilla izquierda, pues en la bicicleta la rodilla izquierda está parada y lo estoy moviendo a la derecha. Que esto hasta que no lo ves, pues a lo mejor la gente dice, no, es que estoy lesionado, tengo un esguince de tobillo y ya no hago nada más, pero tienes un montón de articulaciones por mover, ¿sabes? Puedes hacer gomas, puedes hacer pesas con brazos, o sea, todo es querer y de darse cuenta de que realmente el beneficio, si es que está claro, todo el mundo lo experimenta. O sea, el 80% de los pacientes que tienen artritis refieren que tienen mejoría y que llevan mejor la enfermedad haciendo ejercicio físico. Los ejercicios preferidos son la natación terapéutica o recreativa y el caminar rápido, ¿vale? Una encuesta que se hizo en Conartritis hablan de eso, pero ya en la imaginación, bailar, el yoga, el tai chi, que son ejercicios muy lentos, ¿vale? Pero también trabajan resistencia, flexibilidad. Son ejercicios que se pueden incorporar siempre de una manera sin forzar. Una cosa y una regla muy importante es la regla de no dolor. Tenemos el dolor se mide de diferentes maneras, pero una de ellas es la escala visual analgésica, ¿vale? Analógica, perdón. Que va del 0 al 10, ¿vale? 0 es nada de dolor y 10 es mucho dolor o insoportable. Pues se dice que no debemos pasar entre el 2 y el 3, ¿vale? Molestia sí, dolor no. Y también hay otras reglas, y eso
es muy interesante que la gente lo sepa, incluso para una lesión, de una recuperación de una lesión muscular, de un tobillo, nunca hay que tener dolor a la hora de ejercicio, ¿vale? Una ligera molestia sí, porque eso nos va a ayudar a recuperarnos, o incluso el reposo nos facilita la unión de las fibras cuando hay una rotura fibrilar. Lo que interesa es un ejercicio controlado para que incluso las fibras de colágeno se unen mucho mejor que si es en reposo, se quedan como tontos, ¿vale? Entonces, pero en el tema de la artritis se habla de cuando la regla de las 2 horas de dolor. Hay días que hablan de 1 hora, otras que hablan de 2 horas, pero en general, bueno, si tú haces un ejercicio y después de hacer ejercicio tienes dolor 1 hora o 2 horas y estás peor que antes de hacerlo, ¿qué te has pasado? O sea, no tenemos que tener dolor durante la actividad física. Y también, otra cosa importante, a nivel de como el riesgo cardiovascular está aumentado, pues es importante vigilarnos si tenemos un pinchazo en el corazón, alguna molestia, asfixia, ahí tenemos que parar, tenemos que tener cuidado, ¿vale? Siempre es importante estar en manos de un reumatólogo que vaya, porque en el tema de la artritis está clarísimo que el diagnóstico precoz y un ajuste de la medicación es imprescindible, un control regular en función del estado de actividad de la enfermedad para conseguir la remisión mantenida o una actividad mínima de la enfermedad, y que el reumatólogo sea el que vaya estableciendo la medicación para ir controlando esa actividad de la enfermedad. Y también hay que atacar por otros frentes. Yo siempre digo que al enemigo hay que atacarle por todos los frentes. Tenemos que hablar de nutrición también, el estado emocional es muy importante, porque en definitiva en la artritis es una enfermedad autoinmune en el que se produce una inflamación que ataca las articulaciones, pero también es sistémica. Hay muchas enfermedades autoinmunes, pero en definitiva es un fenómeno inflamatorio, que la inflamación es un mecanismo que tiene el cuerpo para defenderse de agresiones hacia un virus, una bacteria, una herida, para reparar, manda células, manda sangre, y en este caso se equivoca y ataca, en el caso de la artritis, a la membrana sinovial de las articulaciones, también ataca a otros órganos, corazón, pulmones, piel, riñón, pero hay un estado inflamatorio, ¿vale? En el organismo que está ahí como latente, vamos a decir, ¿no? Cuando tengo un esguince de tobillo es una inflamación de alto grado. Sin embargo, ahora con el modo de vida que tenemos, de estrés, alimentación muy mala, con azúcares refinados y comida poco natural, con tóxicos, tabaco, la falta de actividad física, eso nos lleva a un estado de inflamación de bajo grado, que se llama, ¿vale? Entonces, haciendo ejercicio físico, una nutrición adecuada, antiinflamatoria, un descanso, es muy importante también el descanso, el dormir bien, que ahí se repara el organismo, control del estrés emocional, el yoga, por ejemplo, la meditación, también muy interesante. Hay estudios hechos que también se ve cómo disminuye los factores inflamatorios al hacer meditación, se activan genes antiestrés cuando hacemos relajación o meditación, o como lo quiera uno llamar, durante al menos 20 o 45 minutos diarios. Se empiezan a ver en 2 meses, ya se ven cambios hasta a nivel cerebral y a nivel sanguíneo de parámetros inflamatorios, por lo cual todo eso nos va a ayudar a obtener mejoría, porque de nada sirve si yo tengo artritis, me tomo la medicación, pero fumo, bebo, no hago actividad física, me como McDonald's, patatas fritas, comida que no sea saludable del todo, ¿no? Que no es saludable, porque realmente es un producto comestible, no un alimento. Entonces vamos a aumentar la inflamación, que ya sabemos que eso es una de las causas que produce las patologías hoy día tan prevalentes: diabetes, obesidad, síndrome metabólico, enfermedades cardiovasculares, enfermedades autoinmunes. Fíjate, hay una gráfica muy curiosa que estamos viendo cómo las enfermedades infecciosas han disminuido en los últimos 50 años, sin embargo las enfermedades autoinmunes han aumentado. Está subiendo. En el mismo grado, ¿sabes? Wow. No sabemos todavía muy bien las causas, hay diferentes teorías: causa genética, ambiental, la microbiota, un tema muy interesante, que también parece ser que con los antibióticos, al cargarnos y aniquilar una serie de bacterias, también puede estar influyendo en ese estado autoinflamatorio. Entonces hay que actuar por todos los frentes, ¿vale? No solamente la actividad física, que por supuesto, ¿vale? Claro. No, es lo que llevamos hablando todo este tiempo. Es decir, lo que tú acabas de comentar y ratificar es que
realmente influyen todos esos factores, es decir, no solamente la actividad física y como digo yo siempre, ¿no? No es actividad física hoy hacerme un triatlón y mañana no hacer absolutamente nada. Esto es constancia. Todos los días actividad física, todos los días comer bien, todos los días gestión del estrés, todos los días eliminación de toxinas, es decir, todos los días, lo que tú acabas de decir, todos los frentes que tenemos abiertos que nos van a mejorar, tener menor inflamación, hay que atacarlos todos los días. Eso es fundamental. Incluso hasta mira, fíjate que hasta las relaciones sociales son muy importantes. Sabemos ya que incluso había no sé dónde vi hace poco, una frase que decía: el matrimonio causa muerte prematura, porque decía que los malos matrimonios, al estar enfadados todo el día, libera sustancias inflamatorias que son precisamente las mismas que se liberan en el artritis reumatoide también. Wow. O sea, proteínas C reactivas, VSG, en fin, no vamos a entrar en detalle porque esto es una charla para el público en general, pero es súper interesante y hay estudios muy potentes hechos de cómo familias o personas que socialmente están muy arropadas, que se sienten cómodos, que se sienten a gusto con su círculo, tienen mayor longevidad y están protegidos, ¿no? Tienen menos morbimortalidad que personas que se cuidan más pero están cabreados con el mundo. O sea, que fíjate, es muy importante, ¿eh? Y otro tema interesante es cómo uno afronta la enfermedad. Esas técnicas de psicoterapia, para lo que tú decías antes, estabas enfadado, estabas cabreado. El aceptar la enfermedad y empezar a tomar tu rienda, aparte de que te da fortaleza y te aumenta la autoestima, porque dices, yo puedo, yo voy a poner todas mis herramientas, pero desde la aceptación, no desde el rechazo, ¿sabes? Porque eso genera reacciones bioquímicas también, ¿sabes? Entonces nos va a ayudar a todo eso, ¿vale? Todos esos elementos que vamos introduciendo. Nosotros en las charlas técnicas a los futbolistas le decíamos, sobre todo a la cantera, ¿no? Que son charlas muy motivacionales, le hablamos del entrenamiento invisible. Cuando hablábamos de nutrición o cuando hablábamos del descanso, ¿sabes? Le hablamos de esto, de entrenamiento invisible. Esto no se ve, pero es tan importante como salir ahí y empezar a dar cabezazo o practicar el córner o las estrategias, ¿vale? Todo eso influye también en el resultado final. Es muy interesante, muy interesante. No, sí, la verdad es que este tema es para ampliarlo muchísimo. De todas maneras, también, hablando y haciendo mención a lo que acabas de comentar, creo que en este caso el estado de ánimo también influye en el tema de la actividad física. Es decir, si hacemos actividad física, bien sea uno solo o bien en equipo, en este caso el estado de ánimo también va a cambiar. Es decir, no es lo mismo levantarte por la mañana y hacer algo, como yo por ejemplo, o cualquier otra persona por la tarde, que tú lo haces por la tarde, hacer actividad física, estás de otro humor. Está clarísimo, ¿no? Y influye muchísimo, y el estado de ánimo, lo que acabas de decir, es decir, las parejas que se matan, pues tienen más posibilidades de estar enfermos que en este caso una persona que sea positiva y que vea las cosas de otro punto de vista. Es decir, si lo ves todo negativo, te puedo garantizar que vas a tener los mayores crisis, los mayores brotes y los mayores dolores, porque me ha pasado. Es decir, yo el primer año era tan negativo que es que todo se me pegaba. Es decir, pasaba un avión a 4 kilómetros y me daba seguro a mí, porque era negativo a más no poder. Y eso creo que, eso me lo puedes corroborar tú, que el estado de ánimo influye mucho en hacer actividad física o no hacer actividad física. Es un círculo vicioso. Sí, el estado de ánimo no es que influya en la actividad física. Bueno, evidentemente, ¿no? Si entras en un estado de negatividad, un estado de no puedo, esto es una porquería. Evidentemente el ejercicio físico, una de las cosas que dice es que resetea ese estado mental y te da un punto de partida. Una vez que has terminado, ¿sabes? No hay nadie, o sea, todo el mundo que hace ejercicio al final te encuentras mejor y no hay nadie que diga, oye, que mal me has sentado. Hombre, si te cuelas, evidentemente sí, porque también hay que hablar que el ejercicio tiene que ser controlado. Los maratones y, por ejemplo, las pruebas de alta intensidad y de ultra maratones y tal, eso se ha demostrado que baja las defensas, eso altera la microbiota. O sea, estamos hablando siempre de ejercicio salud, ¿vale? El límite, evidentemente cada persona en función de sus características tendrá unas limitaciones, pero lo que es indudable es que mejora el estado de ánimo. Cuando tú haces ejercicio físico se liberan endorfinas, entre otras cosas. Baja el estrés, baja la ansiedad, duermes mejor, que al final la calidad del sueño es fundamental. Entonces, si uno llega más cansado a la cama, pues el sueño, la reparación cerebral es más importante. Hay otra molécula que se libera con el ejercicio físico, que es el BDNF,
que es una proteína que es cerebral que estimula la neurogénesis, la neuroplasticidad, nos hace más inteligentes también, hace que aprendamos mejor. O sea, modifica el cerebro directamente, modifica hasta las bacterias que tenemos en el intestino. O sea, el ejercicio es bueno para todo, es la medicina del futuro. Lo que pasa que hoy día creo que nos interesa el ejercicio porque es muy barato. O sea, a la industria no le interesa. Y aparte del tiempo, que la gente va todo el día corriendo y tiene tiempo para ver una serie en Netflix o para estar 4 horas conectado a redes sociales, pero no tiene tiempo para él y tiempo para estar mejor. Que eso yo creo que también que es otra pandemia de este siglo, ¿no? El tiempo, la falta de tiempo porque vamos a todos lados corriendo y no es por hacer actividad física, sino porque vamos rápido de un punto a otro para solucionar cosas. Queremos lo fácil. Fíjate que hay una diapositiva que vi hace poco muy significativa, que se veían 2 columnas, era un centro de salud, decía aquí medicamentos y cirugía, y a otra aquí cambiar el estilo de vida, y todo el mundo iba a la de medicamentos y cirugía, pero cambiar el estilo de vida, amigo mío, cuesta mucho. O sea, la gente, eso de esforzarse, queremos todo a golpe de mando a distancia, todo fácil, ¿no? Y eso no es así. Sí. Porque además no hemos evolucionado así, es que en nuestra historia evolutiva volvemos a lo de siempre, si es que hay que volver a lo natural. Estamos hechos para movernos. O sea, tú ves algún animal parado. O sea, y entonces... No, porque se lo comen. No sé. Por eso te digo que al final estamos acostumbrados a lo que vemos en la tele. A que chicas perfectas, chicos perfectos, chicos sin problemas, toda base de bisturí, toda base de dinero, toda base de ya, inmediatez y todo, ¿no? Incluso hasta las películas nos hacen ver que todo es inmediatez, ¿no? Que en una película en 3 minutos el tío está súper delgado y pasa a ser un súper cachas, ¿no? Y queremos la pastillita mágica para perder peso y queremos la pastillita mágica para que nos cure todas las enfermedades, ¿no? Y es lo que tú dices, un trabajo diario, un trabajo constante. No solamente la actividad física, sino la nutrición y la control del estrés, ¿no? Una de las preguntas que también me han hecho mucho es el tema, aunque ya los he hablado, pero el tema de la actividad física hace que llegues a casa más cansado y tengas un sueño más reparador, precisamente por lo que has comentado, ¿no? Pero si quieres ampliar un poco más ese aspecto, sobre todo el tema del sueño, ¿no? Porque me han hecho mucha mención de que los corticoides hacen que no tengas sueño, hay medicación que te activa mucho y llegas a casa y no eres capaz de conciliar el sueño rápidamente, das muchas vueltas en la cama y es necesario con esta enfermedad y cualquier enfermedad dormir mínimo 7-8 horas para tener un descanso. Hecho, en las guías clínicas lo recomiendan, ¿eh? El tema del sueño es una cosa que se recomienda, que incluso la siesta. Yo, por ejemplo, solo dormí 7-8 horas, no duermo más y jamás en mi vida he dormido siesta. Entonces me sorprendía ver que tenían que dormir incluso la siesta 1 hora. Yo sería incapaz de dormir la siesta, porque es que no tengo sueño. Si he dormido bien, yo estoy muy activo durante todo el día. Pero hay normas de higiene, normas de higiene del sueño que se habla, de higiene para dormir, que es la cama solamente ir a dormir. Si uno, por ejemplo, hay gente que necesita 6 horas para dormir y está descansado. Hay gente que necesita 10. Hay gente que necesita 8. Pues si tú sabes más o menos cuántas horas necesitas para estar descansado y tú te tienes que levantar a las 7 de la mañana para ir a trabajar entre las 8 y tienes que dormir 7 horas, pues te acuestas a las 12. Pero no estés en la cama entrando, me acuesto, tal, no sé qué. No, la cama es solo para dormir, ¿vale? Y intentar, evidentemente, también es otra cosa importante. Es que, claro, si hacemos ejercicio físico en las últimas horas de la tarde, ya hacen cerca de la hora de dormir, nos va a activar. Entonces lo interesante es hacerlo al menos 2 horas antes de ir a la cama, para no estar tan activo. Porque en definitiva, si volvemos a la evolución, cuando hacíamos ejercicio estábamos o íbamos a cazar o huíamos, ¿no? Entonces ese estado de hiperactividad, de adrenalina, pues nos activa y nos dificultaría el sueño, ¿sabes? Entonces siempre intentar ir a la cama para dormir. Las técnicas de relajación son muy útiles. Yo recomendaría a todo el mundo hacer meditación antes de dormir. Es tremendamente útil. Yo a los pacientes, cuando les mando audios de relajación que no han hecho en su vida una relajación
tiene unos resultados que yo mismo me sorprendo. Algunos me han dicho, me has cambiado la vida por un audio que le he mandado, simplemente, y es ponerse el audio y nunca lo habían escuchado y se quedan dormidos. A mí me pasa. Y he comprobado con el Fitbit, que también es interesante, ahora que me he acordado del tema del control con un reloj, de que te controla la frecuencia cardíaca, la calidad del sueño. Cuando hago relajación previa a dormir, si no lo hago, a veces me ha dado por mirar la profundidad del sueño, y cuando hago relajación antes de dormir, la profundidad del sueño, que te lo mide el aparatito, es mayor que cuando no lo hago. O sea, ese sueño ha sido más reparador. Uno parece una tontería, pero yo lo he visto aplicar incluso cuando trabajaba en el circuito de Jerez. Los pilotos de Fórmula 1 o pilotos de MotoGP también hacen la meditación. Puede ser que a la gente le suena un poco raro, ya cada vez menos, ¿no? Está más entrando el de moda, el mindfulness, pero tiene una utilidad en todo tipo de personas. O sea, en deportistas de élite, en brokers, a todas las personas nos aporta una serenidad, una calma, bajar las pulsaciones, el bajar la actividad mental. Eso nos va a ayudar también a dormir. Evidentemente, ya hablar con el reumatólogo que nos maneje la medicación, pues hablar de esos efectos secundarios y ir titulándolos en función de la actividad de la enfermedad. Porque si vamos remitiendo y vamos ayudando a la medicación con todo esto que estamos hablando de actividad física, nutrición, descanso, control emocional, igual disminuimos esa inflamación basal y conseguimos que la medicación sea menor, y a lo mejor eso hace que tengamos menos efectos secundarios de dificultad de sueño. ¿Vale? No, eso es realmente lo que me ha pasado a mí. Es decir, yo después de tantísimos años haciendo actividad física, haciendo también meditación, haciendo relajación, cambiando totalmente mi alimentación, yo he conseguido bajar la medicación a cero, a nada. Pero evidentemente lo que tú dices, supervisado por un médico, con mis analíticas mensuales, en este caso bimensual, y mis revisiones en la Seguridad Social cada 6 meses, ¿no? No, eso es, yo ya de momento... Eso es importantísimo. El control por el reumatólogo es fundamental. Porque incluso aunque estemos ahí en estado basal y haya remitido, hay veces que sigue habiendo daño articular, ¿vale? Aunque estemos en remisión. Con lo cual el control por el reumatólogo es fundamental. Y no dejarlo, porque el problema que hay en esta enfermedad es que cuando deja de dolernos, dejamos de tomar la medicación. Y entonces eso es un gran problema, es decir, porque volvemos otra vez a la casilla de salida, con una crisis más potente y con peor estado, precisamente por no hacer caso a nuestro médico, porque nosotros no somos médicos y tenemos que hacer caso, pues en este caso, al especialista. Me pasan más preguntas, que hay por ahí unas cuantas. Vamos a ver. Vale. Me están preguntando que, bueno, esto es algo específico. De todas maneras, ahora después al final, Biosca dará su cuenta de correo electrónico para que os pongáis en contacto con él, porque me están haciendo preguntas muy concretas y depende seguramente de la persona, ¿vale? Esta pregunta que te voy a hacer, pues si lo puedes hacer de forma genérica, pero la persona que me la ha preguntado, lo ideal sería que se pusiera en contacto contigo y te preguntase directamente a ti qué tipo de actividad, ¿no? Me dice, ¿qué ejercicios recomendaría para recuperación de las caderas? Recuperación de las caderas. Hay que ver en qué estado está, porque habría que hacer una exploración funcional previa. Habría que ver qué daño tiene, qué daño no tiene. Pero efectivamente, como hemos hablado, es que depende. Hablar así en norma general, si puede hacer bicicletas estáticas sin dolor, si puede caminar, si puede hacer acuoterapia, bandas elásticas, flexiones, sentadillas suaves, habría que valorarlo, habría que ver. De manera genérica, esto es como la medicación, hay que individualizar, ¿vale? Si quieres que se ponga en contacto conmigo. De todas maneras, ahora después en el vídeo, esto se va a grabar y se va a poner en YouTube, ahí pondré tu dirección de correo electrónico y tu dirección de página web y tu dirección de Instagram, por si se quieren poner en contacto contigo directamente y preguntarte, porque es lo que te digo, es decir, cada persona es un mundo. Yo, por ejemplo, no podía coger pesas por el dolor articular en las muñecas. Opté por un ejercicio como es el pilates en máquina y aparte con un monitor al lado pegándome collejas para que no tuerza la muñeca, para que no fuerce la muñeca, etcétera, etcétera. Entonces, por eso te digo, es algo muy específico, ¿no? Me pone otra. Hace manualidades de ropa para su perrita. El día siguiente le duelen las muñecas y no puede doblar los dedos. ¿Cuánto tiempo es el recomendable para no que me afecte tanto? Es decir, por lo visto ella hace punto
y cuando hace punto, pues le duelen muchísimo las muñecas. También es verdad, mi mujer hace punto, mi mujer hace amigurumi, tú conoces a Aitana, y Aitana cuando se pone a hacer amigurumi se puede llevar toda la tarde, y para ella han sido 5 minutos. Entonces yo me imagino que a Tanita 18 le pasará igual, le gusta tanto que se puede llevar toda la tarde, parece que para ella no es nada, pero me imagino que será muchísimo esfuerzo, ¿no? No sé qué le podrías responder tú a ella en concreto. Hemos hablado antes, lo que te he dicho, la regla de no dolor, la regla de 2 horas. O sea, si yo hago algo que después de 2 horas me duele más que el estado inicial, significa que me he pasado. De todas formas también, para hacer una actividad hay que preparar a esa articulación para hacerla. Es como si pretendemos que un jugador de fútbol vaya a jugar a Champions sin un entrenamiento previo. Si yo voy a hacer puntos que tiene una serie de requerimientos que parece que no, pero desde la postura es importante, cómo nos situemos, cómo hagamos la actividad. Seguro que hay técnicas o tutoriales en YouTube de cómo hacer correctamente el punto de una manera ergonómica para evitar lesiones posturales. Evidentemente, hacer flexibilidad antes de hacerlo para estirar la musculatura, calentar previamente. Son factores que pueden ayudarnos. Es que son preguntas muy... Sí, muy específicas para ellos concretamente, ¿vale? Después me pone aquí, estoy perdiendo masa muscular. ¿Recomiendas el yoga o tai chi? Le da miedo meterle peso. Evidentemente, si tienes problemas articulares, esto lo ha dicho, lo ha comentado Jorge, y está perdiendo masa muscular, ¿qué ejercicio de baja intensidad podrías recomendar para esta persona para que recuperase algo de masa muscular? O si recomiendas algún tipo de proteína o recomiendas algún tipo de alimentación específica para coger un poco de masa muscular, no sé, ahí te lo dejo a ti. La masa muscular se va a ganar evidentemente con una alimentación saludable, que tampoco vamos a entrar porque no es... Pero para mí la mejor alimentación es la frutería debajo de tu casa, ¿sabes? Y evidentemente carne y pescado también, pero lo más ecológico y limpio posible, ¿vale? Todo con moderación. Lo que hay que eliminar son los productos comestibles. Una bolsa de patatas no es alimento, eso es un producto comestible. Un alimento es un filete, es un brócoli, es un tomate, es una zanahoria. Con respecto a la masa muscular, por norma general se dice que hay que coger el peso que se debería coger. Hay una propuesta de ejercicio que es el que he dicho antes de 1x2x3 de Saavedra, ¿vale? Que es interesante porque se ha diseñado para incluso personas que tengan riesgo cardiovascular. Lo puedes hacer tumbado, sentado, según la posición que tú necesites para no tener una sobrecarga, y vas trabajando por grupos musculares. Y ahí se hace 1 minuto de un peso que puedes hacer máximo 1 minuto de repeticiones. Eso tienes que calcularlo. Hay otra indicación que es un 80% de la RM. Una RM es cuando tú coges un peso, una RM solamente puedes hacer una repetición. Pues un 80% de la RM sería un objeto, un peso que podamos levantar hasta 8 veces, ¿vale? Entonces, eso sería un peso adecuado para levantar, que uno pueda repetir. Si puedes hacer muchas menos, pues es que es demasiado peso. Un peso que puedes hacer unas 8 veces, ¿vale? Y lo puedes repetir 3 veces. Pero la masa muscular es fundamental, porque de hecho es fundamental evitar la sarcopenia, que es una de las causas que se produce en la artritis y la pandemia que tenemos de sedentarismo, que está relacionado con los fenómenos inflamatorios. Que cuando hacemos contracción muscular se liberan una serie de sustancias, unas mioquinas que ya las llamamos, que son antiinflamatorias y también tienen efectos analgésicos. Es un círculo vicioso, ¿vale? Entonces la masa muscular es fundamental, además de que nos va a dar, a esa articulación le va a dar más soporte, va a estar más fuerte. Y te voy a poner un ejemplo claro. Hace poco fue noticia, salió en la tele, Cristiano Ronaldo pegó un salto. Trabajo en un servicio médico de un equipo de fútbol es prevenir la lesión. O sea, si un tío le entra en una entrada muy fuerte y le rompe la tibia, eso no se puede evitar. Pero que un jugador salte, como saltó Cristiano Ronaldo, que metió gol además, pero fue casi 2 metros, y a la caída le desestabilizaron y apoyó la pierna. Esa rodilla no se rompió porque estaba muy bien trabajada, porque tenía una buena masa muscular. Si no llega a tener una buena masa muscular, esa rodilla se destroza. Entonces, la masa muscular es fundamental, y en el trabajarla.
y tenemos que trabajarla, que no podemos en concéntrico, pues en isométrico, pero hay que trabajarla. La masa muscular es muy importante porque es uno de los órganos más grandes del cuerpo y que está relacionado con muchos factores endocrinos, desde la absorción de glucosa, la transformación de grasa visceral, que es otro factor importante, la grasa visceral. Si no hacemos ejercicio se acumula la grasa en las vísceras y esa misma grasa visceral es proinflamatoria y aumenta la inflamación de bajo grado. Y el trabajar la musculatura nos va a ayudar a disminuir esos factores de riesgo, aparte del dolor, la analgesia, el control motor. O sea que realmente los músculos sería como nuestro chaleco antibalas para totalmente. Posibles tiros mal dados, ¿no? Mira, tú piensas, que las sociedades cazadoras recolectoras tenían los varones un 50% de masa muscular y un 15% de grasa. Los varones, las mujeres un 45% de masa muscular. Hoy día eso es impensable. O sea, nuestra genética está hecha para tener masa muscular. Y gran parte de lo que nos está pasando con el aumento de las enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, y metabólicas, se debe en parte a la falta de masa muscular. Y cuando uno de los problemas de la artritis, cualquier enfermedad o cualquier lesión, es la inmovilización, produce una sarcopenia muy importante. O sea, se disminuye mucho la masa muscular. Y fíjate que solo en 2 semanas tú tienes un futbolista, por poner ejemplo, un deportista con un cuádriceps como tu cabeza, y se rompe el cruzado, y en solo 2 semanas de reposo la masa muscular disminuye un 50%. Es brutal. Entonces la masa muscular tenemos que trabajarla, es muy importante. Vale. Pero no solamente para estar fuerte y de cara, no, es salud. O sea, el músculo es salud, porque si te das cuenta está relacionado con nuestra capacidad de hacer cosas. Si tú tenías músculo hace 1000 años, eras capaz de conseguir comida. Pues tu cuerpo estaba sano y tu cerebro lo sabe, que tu cuerpo es capaz de hacer cosas. Y te vas encontrando mejor. Todo tiene que ser progresivo, gradual. Vale. Me preguntan que tiene un Cloud, me pone, tiene prótesis en las 2 caderas. ¿Qué ejercicio le recomendaría? Que con prótesis ya es un poquito más específico, ¿no? Eso tiene que, lo suyo es que la evalúe, es que no se puede hacer una evaluación, una pregunta así. Su fisioterapeuta técnico que haga una evaluación, qué rango de movilidad tiene, qué masa muscular tiene, y en función de eso hacer una planificación, pero seguro que se pueden hacer cosas, ¿vale? Pero sin valorar físicamente a la persona no me parece adecuado. No, la verdad que no. Bueno, ya quedan solamente menos de 10 minutos. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos hablado en esta horita, que la verdad que se me ha hecho muy corta, si te digo la verdad, Oscar. A mí también. Mira, te voy a decir una cosa que me parece interesante. El protocolo de lesiones, antiguamente, se llamaba el acrónimo RIPE, ¿no? Reposo, hielo, compresión y elevación. Pues los mismos que hicieron este protocolo ahora han cambiado y le llaman MIT, como carne en inglés, que es movimiento, ejercicio, analgesia y terapia. O sea, terapia con fisioterapia, o crioterapia, o ultrasonido, cualquier técnica que hay para mejorar la lesión. Pero ya se parte, antes se recomendaba reposo, ahora ya recomendamos movimiento y ejercicio, analgesia para el dolor, porque evidentemente es importante hacer ejercicio sin dolor, y las terapias que sean adecuadas. Pero es muy importante el movimiento. Y lo interesante es ir haciendo movimientos, ir explorando, porque el cuerpo va mejorando poco a poco. O sea, no es un cambio de un día para otro. Y esa ganancia de movimiento, de masa muscular, de mejoría de cardiovascular, y empezar por lo que uno vaya viendo que le viene bien, es que uno tiene que probar, ¿vale? Y asesorarse. Lo ideal es siempre con un fisioterapeuta o un técnico deportivo que te asesore, esté contigo y te valore, y te haga unas pruebas musculares, una valoración de la capacidad funcional, y se empieza a trabajar, ¿vale? Y cuando ya haya un recorrido, ya la persona va aprendiendo y va por su cuenta, ¿vale? Pero siempre incluso se pueden ver ejercicios en internet, pero siempre tienes que ir viendo si tienes dolor, si no tienes dolor, cómo te sienta, cómo no te sienta, si te gusta, por ejemplo, el baile, el tai chi, el yoga, todo lo que hemos hablado, perfecto. Si te genera adherencia y tú lo haces y ves que te sienta bien, perfecto.
ir poquito a poco, ir aumentando esa dosis de ejercicio, ¿vale? Bueno, pues bueno, resumiendo un poco, Biosca, realmente la actividad física tiene que ser algo que te guste, que se haga todos los días, que lo hagas como de forma natural, que sea algo intuitivo y que lo hagas porque te gusta. Porque si haces una actividad física que no te gusta, vas a durar 3 días, evidentemente. Que la actividad física moderada ayuda a personas con problemas inflamatorios, porque precisamente la actividad física reduce la inflamación. Realizar ejercicio en momentos de brote es importante hacerlo y no deja de hacer actividad física siempre y cuando no hagas daño a esa articulación que tiene el brote en concreto. Que la actividad física influye y mucho en el ánimo, concretamente. Y que hay que hacer actividad de bajo impacto para personas que tienen artritis. Y evidentemente, una persona que hace actividad física podrá descansar mejor y estará más descansada. Eso es un resumen más o menos de lo que hemos hablado hasta ahorita, pero si tú quieres aportar algo más, estos 4 o 5 minutos que quedan de más, todo tuyo. Bueno, el tema del brote, que no haya confusión, cuando uno tiene un brote, esa articulación, evidentemente no se le puede sobrecargar, no podemos, si tengo un brote en los pies, evidentemente no voy a poder caminar el tiempo que dure el brote, ¿no? O hacerlo de una manera más progresiva, o a lo mejor puedo nadar, entonces puedo ir a la piscina y ahí los pies están, como no tienen gravedad, y te cuento, mira, yo me rompí tibia y peroné hace ya 13 años, y yo tuve que estar en descarga absoluta 3 meses. Me pusieron un clavo endomedular, no tuve en esa pierna, no tuve escayola, fue una osteosíntesis, una fijación interna, pero no podía cargar porque era una fractura oblicua larga. ¿Qué hice? Yo a las 3 semanas, cuando ya la cicatriz de la cirugía ya se había resuelto, yo iba con las muletas, sin cargar esa pierna, hasta la playa, a la orilla. Yo me rompí un 19 de mayo, el 22 me operaron, pues a principios de junio yo ya estaba yendo a la playa, soltaba las muletas y me ponía a nadar dentro del agua 1 hora. Con esa pierna la dejaba muerta. O volvía haciendo ejercicios de bicicleta, ejercicios suavemente, y me vino estupendamente, porque el resto del cuerpo lo estaba moviendo, sin gravedad. Y el mismo contacto con la naturaleza, el agua del mar, o sea, me venía estupendamente. Se me quitaba al principio cuando no hacía ese ejercicio. Cuando iba a la playa me dolía de las muletas, me dolía la espalda, me dolía todo el cuerpo, del reposo. Tú fíjate si es malo el reposo, porque hay que tener eso en clave. Tú fíjate si es malo el reposo, que cuando a una persona se le pone una escayola hay que ponerle heparina para que no haya trombosis, ¿vale? El reposo es lo contrario de vida. O sea, hay que reposar lo mínimo necesario, ¿vale? Lo mínimo necesario para recuperarnos. Evidentemente, después de una cirugía, pues hay que estar en reposo. Pero fíjate, cuando te operas de cadera, a los casi 2 días ya te dicen que te pongas de pie, con una prótesis, ¿vale? Porque ya se sabe, incluso el infarto. Antiguamente era la terapia del sillón, ya no. Ya hacemos la rehabilitación cardíaca, que es el grado de recomendación científico grado 1A, que es el máximo nivel de recomendación para un infarto, de patologías cardíacas. Evidentemente, hay que hacerlo individualizado y progresivo, ¿vale? Pues ya ves, pues a mí se me ha quedado corto la hora. De todas maneras, ¿cuánto queda, Aitana? 1 minuto. Pues, Biosca, te doy para que digas forma de contactar contigo, bien por página web, bien por correo, bien por Instagram. Da todos los datos para que las personas que estén interesadas en contactar contigo contacten directamente contigo. Sí, pues por LinkedIn me pueden contactar. Mi nombre es Jesús Biosca, ya me aparece, me podéis mandar un mensaje, o por mi correo electrónico es jesus.biosca @elmedicodeportivo.es. Y por ahí me pueden encontrar. Por Facebook también me pueden encontrar, y por Instagram, claro. Perfecto. Pues, tío, gracias por esta hora que nos has dado, súper interesante. Sí, la verdad que sí. Intentaremos hablar más veces de otras cosas que también hemos comentado, como puede ser la nutrición, como puede ser el estrés, como pueden ser muchas más cosas, porque creo que contigo podemos hablar de muchas más cosas y nos puedes explicar mucho que pensamos mucha gente que es fácil, pero no. Así que muchísimas gracias, Biosca, y nos vemos prontito, tío.